función fetal que pueden estar en relación a hipoxia. Por ejemplo, que el bebé no se mueva, que el bebé no flexione, que el bebé no se chupe el dedo, no se me que el bebé no haga flexo extensión de miembros inferiores, que el líquido esté disminuido, puede haber una correlación con algún nivel de hipoxia, sí. Eso se llama perfil biofísico. Entonces se toman parámetros. Entonces hay parámetros 4 ecográficos y uno cardiotocográfico. ¿Estamos de acuerdo? De los ecográficos, ¿cuáles son? El tono fetal, los movimientos respiratorios, el índice líquido amniótico y los movimientos corporales. Los 4 son. Y este quinto es el cardiotocográfico. La pregunta es, ¿son elementos a considerar en el perfil biofísico ecográfico? ¿Cuál no es ecográfico? La E. Pero sí es parte del perfil biofísico total, por si acaso, la E. Quiero que entiendan. ¿Les quedó claro? Perfecto. Son indicaciones en la profilaxis con inmunoglobulina anti-D en pacientes RH negativo, exacto. ¿Han tenido oportunidad de atender pacientes RH negativo? Sí, sí o no. Y uno dice, bueno, hay que darle su vacuna, ¿sí o no? ¿Y en qué condiciones o en qué situaciones se da la vacuna? Dice la pregunta y cuál no es, ¿no? Si yo tengo un RH negativo que ha abortado, ¿se le da vacuna, sí o no? Sí, perfecto. Si a paciente ha tenido este RH negativo y es un embarazo ectópico, ¿se le da vacuna? Sí, también, perfecto. Si una paciente RH negativo, yo le hago una amniocentesis para ver, por ejemplo, el nivel de anemia, ver el nivel de bilirrubina, que ya no se capta así, ahora hay otros métodos diagnósticos menos invasivos, también le doy, ¿cómo se llama? Vacuna, ¿estamos de acuerdo? Si yo le doy a una gestante RH negativo con test de Kunz indirecto positivo, o a una paciente que nace de hijo de RH positivo, perdón, post nacimiento de hijo de RH positivo con prueba de Kunz indirecta negativas, ¿a cuál le doy vacuna? ¿A la D o a la E? O sea, ¿a cuál no le doy? A la D, perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque si ya tiene anticuerpos en sangre, quiere decir que ya no, ya se sensibilizó, ya no tiene sentido darle la vacuna. No sé si me dejo entender. Perfecto. Esta es otra de las preguntas que les puede venir, que se está usando mucho en lo que es obstetricia actual moderna. Son marcadores ecográficos para neuploidías en el primer trimestre. Pregunto yo, ¿cuál es el gol estándar, o sea, la prueba de oro para diagnosticar aneuploidía en un feto de inicio temprano, por ejemplo, de 11 semanas, 12 semanas? ¿Cuál debería ser? La biopsia de vellosidades coriales, perfecto, muy bien, te felicito. Pregunta yo a todas las pacientes les puedo hacer biopsia de vellosidades coriales? ¿Tendría que hacerle? No, no. El pregunta, ¿por qué? Porque es una prueba invasiva con mayor morbilidad, ¿sí o no? ¿Cuál es el riesgo importante? ¿Infección o aborto? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero la mamá quiere saber, pues, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué le ofrezco como alternativa? Como cribaje, le hago ecografía y busco marcadores. Si los marcadores me salen positivos, puede ir a biopsia, con toda confianza. No vale la pena hacerle la biopsia. ¿Me dejo entender? Pero que de frente le haga biopsia, no, ¿me dejo entender? ¿Por qué? Porque ha visto una correlación entre los marcadores con el nivel del cariotipo. Cuando tenga mayor marcadores positivos, posiblemente tenga cariotipo alterado. ¿Me dejo entender? ¿Comprenden? Entonces, toda paciente, ahora la pregunta es, si yo tengo una paciente, le hago una ecografía y me salen marcadores positivos, ¿le digo que tiene síndrome de Down? No, le digo que tiene marcadores alterados y que sí le convendría hacerse la biopsia. ¿Comprende? No sé si me dejo entender el concepto. ¿Sabes por qué les digo? Porque le pasó a un colega, se mandó, no, que tu bebito tiene síndrome de Down, todo lo demás. No sé si me dejo entender. Se fue, se hizo una biopsia y salió normal. Ahorita tiene un problema médico legal, ¿no? O sea, la ecografía no reemplaza la biopsia, por si acaso. La ecografía te selecciona qué pacientes pueden ir a biopsia. No sé si me dejo entender. ¿Comprenden? Perfecto. Hecha la aclaración, la pregunta 48 dice, son marcadores ecográficos del primer trimestre para neoplodías, excepto. ¿Cuál no es? A ver, ¿han escuchado hablar de la translucencia nucal aumentada? Ese sí es, perfecto. La ausencia de hueso nasal también es, por si acaso. El ductus venoso en el primer trimestre con onda A negativa también es marcador del primer trimestre. Regurgitación de la válvula tricuspidia también es marcador. Los 4 primeros son marcadores del primer trimestre. A ese agréguenle el ángulo frontomaxilar. Agréguenle ese. También es. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta yo, ¿pliegue nucal es marcador o no para neoploidía? Sí es marcador, pero no del primer trimestre, sino del segundo trimestre. Por eso la respuesta es la E. Pliegue nucal aumentado. Son pruebas de vigilancia fetal ante parto, excepto. Para un rato, les voy a dar otros datos, antes me está olvidando, 48.
Del segundo trimestre son pliegue nucal aumentado, otro ventriculomegalia, ¿estamos de acuerdo? El otro es el pie en sandalia, el sandal gap, ¿está bien? El otro es el intestino hiperecogénico, ¿estamos de acuerdo? El otro es el fémur corto. El otro es punto hiperecogénico en el corazón. Son del segundo trimestre, por si acaso les vayan a preguntar. Ahí les mando algunos. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí, vamos a la 49. Son pruebas de vigilancia fetal ante parto. O sea, evaluar bienestar fetal antes del parto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son? ¿Cuál no es, mejor dicho? Porque todas son menos una. Perfecto. ¿Por qué? Porque el pH del cuero cabelludo es intraparto, durante el parto. O sea, sí evalúa el bienestar fetal, pero durante el parto. Perfecto. Todo lo demás sí. Muy bien. Ah, esta es una bonita. Todas las siguientes son indicaciones para la realización de una cesárea, o sea, indicación absoluta, excepto una. Para la cesárea hay indicaciones absolutas y hay indicaciones que se van a dar en el transcurso del trabajo de parto, ¿no? Valoración riesgo-beneficio, perfecto. Absoluta, ¿cuál es? Miomectomía, sí. Toda cirugía uterina previa, preferible, excepto la cesárea previa, no sé si me ahora sí les dan chance vaginal. Miomectomía, como le pasó a un compañero, ¿no? Que se mandó, tuvo un embarazo ectópico cornual. ¿Han escuchado ese tipo de embarazo ectópico? O sea, entre el útero y la trompa, ese se llama el cuerno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí creció el embarazo ectópico, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al hacer el retiro del ectópico, tuvieron que hacer un corte de parte del útero, no sé si me dejó entender, y él le dio chance vaginal. O sea, no, embarazo ectópico, pensaba que era la trompa, no le pregunté en qué zona era la paciente, ¿no? A veces hay que preguntar, hay que ser bien preguntones. Y después la paciente empezó a hacer taquicardia, bradicardia, ya en el trabajo de parto, cuando está en 6, rompimos bolsa líquido meconial, se estaba partiendo el útero en dos, no sé si me dejó entender, tengan cuidado en ese sentido. Extracción con forceps fallida, claro, si está en expulsivo y tú haces forceps, haces vacuum, ya pero tienes que sacarlo por otra forma, pues cesárea, ¿no? Perfecto. Sufrimiento fetal agudo, perfecto, sí. Prolapso de cordón, claro. ¿Han tenido oportunidad de entrar a un prolapso de cordón? Ustedes empujando al bebito para que el otro vaya sacando por arriba, ¿han tenido esa oportunidad? Qué chévere. No, sí, un estrés la patada. Y sientes la mano del que está empujando cuando sacas al bebito y todo lo demás. Cercaje cervical no es indicación absoluta cesárea. Puede ser cesárea o parto vaginal, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a la selección. Hay unas cuantas teóricas, una miscelánea. ¿En qué día del ciclo se produce la implantación? Del ciclo menstrual. 21-22, perfecto. ¿A qué edad la gonadotropina coriónica alcanza su pico máximo? 8 a 10 semanas, perfecto. 8 a 10 semanas su pico máximo, o sea, el mayor pico, de ahí desciende y una meseta. No, no vayan a pensar que no, que hasta ahí nomás y punto. A ver, en relación al labio leporino y paladar hendido, es correcto. Es un dato teórico. Acá es todas, ¿ya? Para que sepan. Los corticoides, en edades tempranas gestacionales, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, así produce el labio leporino. Los anticonvulsivantes también. Doctor, y si yo tengo una paciente epiléptica que utiliza carbamazepina sí o sí, porque tiene, ¿qué es lo que tiene? Por lo menos tiene que tener un año sin convulsiones para decirle que se embarace y pueda suspender un poco los anticonvulsivantes. ¿Me dejo entender? Esa es la recomendación. Si es 2 años, mejor. ¿Estamos de acuerdo? Acá es la E. Anencefalia es un defecto del tubo neural donde hay un defecto del cierre de la base del cráneo, que se produce entre postconcepción. O sea, no. 3 y 4. 3 y 4 es la respuesta, ¿ya? Ahora, les digo una cosa, se produce 3 y 4, pero tú lo detectas ecográficamente entre las 8 y 10 semanas. O sea, que un bebé a las 10 semanas, en las 10 semanas aparece ecográficamente la calota craneana. No sé si me dejo entender, tiene la bóveda craneana y tiene que por ampliación se puede ver ya parte de los esbozos cerebrales. No se tenía que pasar, no sé si me dejo entender. El problema es que acá la legislación es un poco cruel, pues, ¿no? Ha habido pacientes que han tenido ya anencefalia de las 11 semanas y bueno, por el tema del médico legal no se les puede interrumpir el embarazo, ¿no? Imagínate psicológicamente una mamá que tenga creciendo en su vientre un bebé que sabe que van a nacer para morir nada más, o sea, es brutal, ¿no? Yo sí estaría de acuerdo que se debería interrumpir el embarazo en edades tempranas, menos traumático, pero la legislación no lo permite, un poco retrógrada todavía en ese aspecto. Solamente es para una de las pocas condiciones donde yo sí interrumpiría el embarazo. B.
55. Maniobra destinada a determinar el encajamiento de la cabeza fetal. Encajamiento, o sea que está dentro de la cavidad. ¿Cuál? No. Tercera. Tercera donde lo hacen con sus dos deditos hacia abajo y ven si está flotante o no flotante en la cabeza. La tercera es. Maniobras empleadas en el tratamiento de distocia de hombros. ¿Qué es la distocia de hombros? A ver, ¿qué les han enseñado en distocia de hombros? Si les pueden preguntar eso, por eso les estoy preguntando. Es cuando al momento de producirse la salida de la cabeza hay dos posibilidades. Uno, pasa más de un minuto en sacar el resto del cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Y lo otro, que tengas que usar maniobras para poder sacar al bebé. No sé si me dejo entender. Son dos conceptos distintos, ¿estamos de acuerdo? Tiene alta morbilidad y mortalidad neonatal de acuerdo al tiempo que va estando. No estamos de acuerdo. Entonces hay maniobras que se utilizan. Uno, ¿cuál es? ¿Cuáles son y cuál no es acá? Marrover, Mansati, sí. Marrover es cuando flexionan todas sus piernas sobre el abdomen del fetal. Ese es Marrover nada más. ¿Ya? Cuando dije Marrover y una interna agarró el teléfono y perifonía Marrover. No, no hagan eso. Esa es las piernas. Y Mansati es cuando hacen compresión suprapúbica para descolgar el hombro. Ese es Mansati. Hay Rubin 2 y Woods, que meten su mano, tratan de chapar el hombro y hacer la contrarrotación. ¿Estamos de acuerdo? Woods o Rubin 2, ¿estamos de acuerdo? La otra es la de Gaskin y la de Jackmeyer, que es la contrarrotación, y la de Jackmeyer es para la paciente lo hacen gatear prácticamente con el bebé con la cabeza afuera y tratan de sacarlo. No sé si me dejan entender. Y Miraceo no se utiliza. Miraceo es para parto podálico, perfecto. Es que metes tu dedo, chapas la cabeza del bebé, metes el dedo en la boca para flexionar la cabeza y no se te extienda, no sé, me acuerdo. ¿Han tenido oportunidad de atender partos podálicos en su serón algo? ¿Sí? Qué bueno. La respuesta es la E. Ah, ya, ahora sí. Son elementos considerados dentro del score de Bishop, exacto. Si es, claro, posición, si es posterior, si es central o es anterior. Dilatación, si es permeable un dedo, dos dedos, tres dedos, no sé si me dejo entender. Incorporación, grueso, blando, ¿no? Reblandecido, ¿no? Estación de la cabeza, -1, -2. Pero incorporación es el nivel de acortamiento. Y la consistencia es el otro que faltaba ahí. ¿Estamos de acuerdo? Acá no es la E, integré las membranas, no integré esa asistencia. Parámetro ecográfico con menor rango de variabilidad. Esa es una muy buena pregunta. Y esa me la contestan, me tienen que contestar sí o sí. Para determinar la edad gestacional. O sea, ¿cuál es el mejor parámetro para calcular la edad gestacional? El que tiene menor variabilidad, el que tiene menor tasa de error, el que es más exacto, ya todas las formas que le pueda preguntar. ¿Cuál? Claro, la D, longitud corona nalga. Por eso te piden, si una señora no sabe su regla fidedignamente, ¿tú qué le dices? Tráeme una ecografía cuando recién te enteraste que estabas embarazada. No sé si me dejo entender. ¿Cuál es el rango? 3 días, 5 días, no más. ¿Me dejo entender? En el segundo trimestre, ¿cuándo es el rango? 7 días, 10 días. Y en el tercer trimestre, 14, 21 días. No sé si me dejo entender. Si yo tengo una edad gestacional por tercer trimestre de 35 semanas, puede ser 38 o puede ser 32. No sé si me dejo entender. ¿Comprende? En cambio, si yo saco por primera ecografía de 36 semanas, puede ser 36, 35 y medio, 36 y medio. No hay mucha diferencia. ¿Comprenden? Es lo más exacto. Pregunta 59. Según la regla de Nagele, una paciente cuya fecha última de menstruación ha sido el 7 de marzo. Nagele. ¿Qué dice Nagele? ¿Cuánto le suma? ¿7 o 10? Según Nagele. 7. Perfecto. Y le restas 3 meses. ¿Cuánto es? 14 de diciembre. Y les pongo con nombre propio, porque en un examen de residencia en San Marcos, cuando eran por universidades, ahora ya esto es un uniforme, creo, no todos examen único. Cuando antes eran por universidades, ponían regla de Nagele, con nombre propio. Entonces te ponían una clave, por ejemplo, la A, que es 17 de diciembre, es cuando tú le sumas 10 días, que es la regla OMS, no sé si me dejo entender. Muy bien. Acá se me coló otra pregunta. 60, ya contesté. ¿Cuál? La B, perfecto. Esta es una muy buena pregunta. Esta es una pregunta también del NMS. ¿Cuál es el aumento que debe tener una gestante con bajo peso pregestacional?
¿Cuál es la recomendación que ustedes les dan a sus gestantes? Que suban 1 kilo por mes, máximo 11 kilos. Pero eso es cuando son pesos normales, no sé si me dejo entender. Si son bajo peso, deben crecer un poquito más de peso, deberían aumentar un poco. Pues, y si son pesos excesivos, deberían restringir el peso al momento final del embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Acá es entre 12 a 18 kilos, cuando es flaquita, como quien dice, pues, previo al embarazo. Si es normal, entre 7 a 11. ¿Estamos de acuerdo? Entre 7 a 11. Y si es alto peso, es de 6 a 13. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la ventaja de una episiotomía medio lateral? La única que le encuentro también, porque después, para mí las medianas tienen mucho más ventaja. En realidad la episiotomía no tiene que ser de rutina, por si acaso, ahora es restrictiva. ¿Estamos de acuerdo? Bajo ciertas condiciones. Acá la clave es la de mayor espacio en la acelerada del esfínter anal. El único riesgo que te corres con la mediana es que se te vaya hasta el esfínter anal, pues si no sabes proteger el periné. Son factores de placenta creta y secto. ¿Qué es placenta creta? ¿Qué les han explicado? Es cuando la placenta está adherida a la membrana basal. Cuando invade el miometrio se llama increta. Y cuando atraviesa el miometrio y llega a la serosa se llama percreta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó claro? Perfecto. Acá son, excepto la C, mioma subseroso. Es el mioma submucoso el que es factor de riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál es la incidencia de rotura uterina en la incisión segmentaria transversa? O sea, que a una cesárea previa, normal, segmentaria, tú le des parto vaginal, ¿cuál es la incidencia de que se te pueda romper el útero? Es bajísima, por eso le damos chance vaginal ahora. Pero. La B. Ese es el fundamento porque ahora a las cesáreas previas nosotros les damos segmentarias, les damos chance vaginal. No sé si ustedes recuerdan o habrán revisado cuando una paciente antiguamente se hacía cesárea, decían cesárea para toda su vida, ¿sí o no? Ese era el concepto antiguo que se manejaba. Ahora, bajo ciertas condiciones le podemos dar chance vaginal a una paciente con cesárea previa. ¿Por qué? Porque en condiciones así a máximo, ese es el porcentaje que se puede romper, es bajísimo. Obviamente sí, toda paciente con cesárea previa que va a dar parto vaginal, hospital nivel 3 con una sala de operaciones al costado. ¿Entiendes? No en tu casa, no en la clínica, no se la acuerdan hacer en forma domiciliaria por ganarse un cachuelito, no, no hagan eso. ¿Entienden? Factores de riesgo para distosia de hombros, excepto perfecto, pretérmino. Una mujer de edad avanzada sí tiene una gran multípara también, macrosomía fetal, paciente con diabetes mellitus, obesidad materna. ¿Y por qué la paciente con diabetes mellitus puede hacer distosia de hombros? O sea, un bebé de 3.500 con una madre diabética, ¿por qué te hace distosia de hombros? Porque se ha visto que los hijos de madre diabética tienen el diámetro biacromial, o sea, en pocas palabras, tienen los hombros anchos, con relación a los no diabéticos. ¿Sabían ese dato? Ya está, ahí les doy. Muy bien. Otro dato más a su bagaje. Yo aspiro que de las 40 preguntas de obstetricia, de gineco-obstetricia, porque mañana hacemos el taller de ginecología, me contesten así en el día del examen entre 30 y 35. O sea, eso es más generalmente lo que nos ha ido, ¿no? Ya con eso más o menos van decentemente al examen. Pues. Salvo que vayan a cardiología, pues no, si van a cardiología tienen que costar las 40. No sé si me dejo entender. ¿Alguien quiere ser cardiólogo de acá? ¿Va a ir a cardiología? No, no. Ah, ya, qué bueno. Son causas de oligoamnios excepto. Perfecto. La C. Eso te produce polidragnios. A ver, vamos a un poco para que tengan la lógica, más que todo, porque no se aprendan de memoria los cuadros. ¿Quiénes te forman el líquido amniótico? ¿Cómo se logra el balance? Primero el bebé orina. ¿Estamos de acuerdo? Eso produce líquido amniótico. Y para restarle, deglute. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, para que el líquido esté disminuido, tiene que pasar lo siguiente. O no orina mucho o deglute bastante. Enfermedades que deglutan bastante no hay, pero que no orinan mucho sí. Las enfermedades renales, ¿estamos de acuerdo? Uno, agenesia renal, riñón poliquístico, o los problemas de insuficiencia placentaria, que no le permite orinar al bebé porque no hay flujo placentario. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para que tengan una idea aproximadamente. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Polidrácneos, ¿qué tiene que pasar? ¿Orina un montón o no deglute nada? Y para que no te degluta nada tiene que tener una cosa. O problema digestivo o tiene que escapársele por alguna zona del líquido. No sé si me dejo entender. Problema digestivo. Atresia esofágica. Atresia duodenal. No sé si me dejo entender. O que tenga gastroquisis, por ejemplo. Por la pared abdominal se trasuda líquido amniótico o por la pared, por la columna. ¿Estamos de acuerdo? El defecto de tubo neural. ¿Comprenden? Esa es más o menos la lógica, ¿no? Son causas de polidráneos, excepto diabetes, sí, sí es, ¿ya? Eso me he olvidado. Son de tipo metabólico por el tema materno. Atresia duodenal ya les dije ya. Hernia diafragmática, problema digestivo también. ¿Por qué? Porque parte del intestino se mete a la cavidad torácica, ¿sí o no? Del bebé. Entonces hay problemas en la deglución también. Idiopático, o sea, que no se sabe, perfecto. ¿Qué doy a una paciente con polidrácneos? ¿Qué le puedo dar? Aparte de hacer evacuación, amniocentesis evacuatoria. ¿Qué les damos? ¿Qué fármaco? Indometacina les damos para bajar la producción de líquido. La D es la respuesta acá. Esta es otra pregunta. ¿Cómo ha cambiado el concepto, no? Gestante de 39 semanas, acude a emergencia por presentar contracciones uterinas regulares, tiene como antecedente ser portadora del VIH, en tratamiento con Targa, y su última carga viral hace 12 días presentaba 100 copias por mililitro. ¿Cuál es lo adecuado en esta paciente? ¿Cuál era la vía de parto en toda gestante con VIH antiguamente? Cesárea, ¿no? Para disminuir la transmisión vertical. ¿Por dónde se da la transmisión vertical? Uno, por feto materno, que es poco, es bajísimo, es bajísimo. Dos, en el canal de parto. ¿Estamos de acuerdo? Las secreciones vaginales a nivel del ojo fetal. ¿Estamos de acuerdo? Y tres, lactancia. Tú prohíbes lactancia, ¿cómo se llama? Y les hacías vía cesárea. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué se ha visto? Que en las pacientes que tienen, ¿cuál es el principal factor pronóstico de transmisión vertical? La carga viral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se vio que en las cargas virales menores de 1000 copias por mililitros y con Targa, que por vía vaginal por cesárea daba lo mismo, la tasa era la misma, entonces no había necesidad de hacer tanta cesárea porque la transmisión vertical en ese caso estaba igual que en vía vaginal. No sé si me dejo entender, el mismo de índice. O sea, yo a todas las pacientes que porque tenían Targa y tenían carga viral disminuida, les hacía cesárea. Y las comparadas con las que salían por vía vaginal, esas pacientes no había disminución de la transmisión vertical. Si no hay disminución, la cesárea no es beneficioso por vía vaginal. ¿Comprenden? ¿Me dejo entender? Entonces, con lo que les he explicado, que es el único caso donde yo daría chance vaginal, ¿cuál es la respuesta? Eso sí les han explicado en infectología, ¿no? En el capítulo de infectología, lo que es el Targa, carga viral y la transmisión vertical. ¿Ah? Ya, no, no. Con carga viral menor de 1000 y con Targa pueden dar chance vaginal a los pacientes ahora. Ya, ese es el consenso obstétrico. O sea, es consenso, ya no es Acá la clave es C. De no haber indicación obstétrica, o sea, que no sea podálico, transverso, sufrimiento fetal y todo lo demás, dejar evolución espontánea el trabajo de parto. ¿Estamos de acuerdo? No disminuye la... Es lo que pasa ahora con el papiloma virus, ¿sabes? Los que tienen condiloma, ustedes no, sino los pacientes que tienen condiloma, las gestantes. ¿Estamos de acuerdo? Antiguamente, ¿qué hacían con las gestantes con condilomatosis? Cesárea, ¿sí o no? A todas. ¿Qué se demostró por sonda de ADN en el líquido amniótico? Que la PLVH estaba en el líquido amniótico. No sé si me dejo entender. Entonces, el bebé está expuesto, de todas maneras, en el intraútero al líquido amniótico. No sé si me dejo entender. Perdón, al PBH. Entonces, hacer cesárea no te disminuye la exposición al PBH, porque tú haces cesárea para evitar justamente el papiloma nasofaringio. Da la misma tasa, no es beneficioso, parto vaginal. Solamente se operan cuando es un condiloma grande, gigante, que no te deja salir al bebé. ¿Qué ha pasado, no? Bueno, ¿no? Muy bien.
¿Cuál es el síndrome que se presenta? Ya les dije ya en un anterior. Que se presenta ante anastomosis arteriovenosas. Muy bien, C. Con respecto a los embarazos gemelares, cuando la visión se da entre el tercer y octavo día postconcepción, se produce. Acá es la C, ¿ah? Se ha equivocado acá, no es la D. Monstruos dobles después de la día 13, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? Antes de las 72 horas es bicorial biamniótico. ¿Estamos de acuerdo? Entre el tercer día y octavo día es monocorial biamniótico. Es la C, acá se han 15. En la B es entre el octavo y 12avo día. ¿Estamos de acuerdo? Y después del 12avo día, monstruos dobles. Acá es la C, monocorial biamniótico. Bueno, acá se me ha repetido. 71. Agente etiológico infeccioso más común en la endometriosis puerperal tardía. Clamidia. Gestante de 40 semanas en trabajo de parto, fase latente, refiere que de esos días presenta vesícula dolorosa en vulva y vagina en relación al enunciado anterior, marque lo correcto. ¿Qué sospecho en esta paciente? Vesícula dolorosa en vulva y vagina. Herpes genital, perfecto. Y el herpes sí se opera, sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? Parto por cesárea. Muy bien. ¿Por qué? Porque la transmisión vertical de las secreciones herpéticas son altas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué puede hacer ese bebito? Encefalitis herpética. ¿Les ha pasado alguna vez que se les ha escapado un bebito? Es horrible. Sangran por todos lados los bebitos, convulsionan y todo lo demás. Parto domiciliario había dado. Pero a la señora le habíamos visto unas vesículas y todo lo demás y el bebito a los 3 días empezó a convulsionar. Fue una desesperación para los pediatras. Paciente de 12 semanas de gestación acude a su primer control prenatal y a la exploración clínica encuentra lesión ulcerosa indolora en la vulva. ¿Qué examen lo solicita para confirmar sus diagnósticos? ¿Qué sospechan ustedes de esa paciente? ¿Una? Perfecto. Sospecho de sífilis, pero ¿cuál es la prueba exacta para sífilis? No es el BDRL, por si acaso. Confirmatoria su sospecha. El FTABS, esa es la trampa de la pregunta. En relación al caso anterior, ¿qué consecuencias para el feto pueden darse? Excepto. La sífilis no está relacionada a hidrocefalia, por si acaso. El citomegalovirus sí. ¿Ya? Perdón. Sí. La E. En la inclusión, en la enfermedad por inclusión, citomegalovirus incluye lo siguiente, excepto hidropesía. Es cierto, o sea, ¿qué es lo correcto? Que en el control anteparto de la gestación avanzada, ¿qué? ¿Cuál es lo correcto? Una prueba de Cardis que contabiliza un movimiento hora es satisfactoria. La variabilidad del latido fetal mayor de 25 latidos por minuto indica buena reactividad fetal. Las desaceleraciones precoces indican insuficiencia placentaria. La prueba no estresante reactiva presenta una línea basal de 120-160, variabilidad mayor de 5, 2 o más ascensos y más de 5 movimientos fetales en 20 minutos. La prueba de estimulación vibroacústica se puede realizarse a partir de las 24 semanas de gestación. ¿Cuál es lo correcto? Cardiff dice en 12 horas mínimo 10 movimientos. Eso es lo que dice Cardiff. ¿Estamos de acuerdo? O sea que es falso. Para que haya una variabilidad adecuada en el no estresante tiene que ser entre 5 a 20 latidos. ¿Estamos de acuerdo? Desaceleraciones precoces, ¿qué indican? El DIP2, que son las tardías, esas te indican insuficiencia placentaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Las variables, o sea, las que pueden ser DIP1 o DIP3, perdón, antes de la contracción, después de la contracción, durante la contracción, las variables, esas te indican compresión del cordón. Y las que son DIP1, o sea, las que son con la contracción, te indican compresión de la cabeza fetal. ¿Estamos de acuerdo? Acá la clave es la D. O sea, es el concepto de lo que es un test no estresante. Con la única salvedad que actualmente se considera como frecuencia cardíaca fetal basal, 110.
110, 160. Primigesta de 24 años que consulta en la semana 42 de embarazo. Justo, mira, es lo que les digo. La exploración obstétrica es cervix posterior, formado, permeable, 1 centímetro, rígido y cefálica encajada. Las constantes maternas son normales y el estadio fetal es bueno. La actitud fetal más adecuada es... O sea, es una paciente que tiene bienestar fetal adecuado, pero su bicho es malo, ¿entiende? Entonces acá la clave es la B. Preinducir o madurar con análogos de prostaglandinas en fondo de saco vaginal, primeramente. Y de ahí a recién la inducción. No es contraindicación del test estresante o de POSE, así se llama el otro nombre. ¿No? A ver, fíjense. 9, a ver. 78, este es el 79 creo, si no me equivoco. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, ya. Respecto a la gestación gemelar, eso lo tienen acá como 78 en su hoja, ¿no? Ya, es 79. La incidencia es de 1 en 90 gestaciones aproximadamente. Es falso, te preguntan. El síndrome de transfusión feto-fetal se produce en las gestaciones monoamnióticas. Se producen más complicaciones en las gestaciones monocoriales biamnióticas que en el resto. El mejor momento para diagnosticar ecográficamente la existencia de 2 sacos en el primer trimestre. La estática fetal más frecuente en el vaso gemelar es de ambos fetos encefálica. ¿Cuál es la respuesta? La C. Esa es la falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque las complicaciones se producen en las monocoriales monoamnióticas. ¿Estamos? Solo una de las manifestaciones clínicas del puerperio que se exponen a continuación es cierta. Ah, perfecto. Respecto a la placenta acreta, no es cierto que... Todos son ciertos, excepto una. ¿Se ha intentado el tratamiento con antimetabolitos previos a extracción? Sí, metotrexato te damos, ¿ya? Eso es cierto. ¿Existe un riesgo importante para la inversión uterina con extracción manual? Claro. La práctica más habitual que se usa en el tratamiento es la histerectomía, es cierto. Te dicen lo que no es cierto. Las vellosidades coriales penetran el miometrio. Generalmente hay un antecedente de cirugía. Acá la clave es la E. Generalmente hay un antecedente de cirugía o agresión sobre el útero, sí es cierto, ¿ya? Acá la clave es la E, porque no penetra, solamente se adhiere al miometrio. ¿Entiendes? Acá la clave es la E. La causa más frecuente de polidranio es la A, no se sabe, idiopática. No le investigas todo, le haces el protocolo y no le encuentras nada. ¿Estamos de acuerdo? Tercigesta de 40 años que ingresa en 32 semanas de gestación para estudio de crecimiento intrauterino retardado. Una de las pruebas siguientes no está indicada para el control del estado fetal. La D, amnioscopía. ¿Saben lo que es amnioscopía? Por vía transvaginal se mete un periscopio, como decirle así, una luna, una lente tipo contacto, y que lo que hace es a transluminiscencia del cuello ve las características del líquido, si es líquido claro o es líquido verdoso nada más, ¿entiendes? Eso no está indicado. Las desaceleraciones precoces de la frecuencia cardíaca fetal se producen principalmente por C, lo que les dije. Precoces o DIP 1, compresión de la cabeza fetal. Tardías o DIP 2. Y variables o DIP 3. Acuérdense eso. Precoces o DIP 1, compresión de la cabeza fetal. Las tardías, DIP 2, insuficiencia placentaria. Y las variables, compresión del cordón. Perfecto. Las desaceleraciones precoces de la frecuencia cardíaca fetal se producen por, igual, la C, compresión de la cabeza fetal nada más. Acá les dije, ya les dije, ¿eh? AINE que es utilizado para tratar el polidrácnios. Indometacina, perfecto. Esta es una pregunta un poquito ya de alto nivel, ya, esto como R1, pero lo he visto que lo han tomado en el NMS, lo han tomado en el MIR alguna vez. ¿Qué prueba se utiliza para cuantificar el volumen de eritrocitos fetales en la circulación materna? ¿A qué me refiero?
Es una gestante RH negativa, gestando, ¿estamos de acuerdo? Y quieren saber cuánto de la circulación fetal ha pasado a la circulación materna. ¿Entienden? Se quiere saber eso. Entonces le hacen un análisis a la mujer, le toman muestra de sangre y buscan en sangre eritrocitos fetales. ¿Estamos de acuerdo? Y de eso sacan una proporción, más o menos, por análisis espectrofotométrico. ¿Cómo se llama ese test? Un poquito, ¿no? La clave es la B, Klein-Hauer-Betke. ¿Para qué utilizo eso? Para saber cuánto de inmunoglobulina D le voy a dar a la mamá. ¿Entiende? Exactamente para hacer exacta la dosis que le voy a administrar. Señale qué afirmación es correcta respecto al crecimiento fetal intrauterino retardado. ¿Cuál es lo correcto? Cuando es asimétrico tiene mayor frecuencia de cromosomatías. No, los simétricos son los tardíos, los tempranos, los precoces. Perfecto. ¿No lo tienen? Son factores de riesgo para infección uterina postparto, excepto. ¿Cuál es el factor de riesgo? ¿Y cuál no es, mejor dicho? Modalidad de nacimiento, sí, ya he dicho ya. Hay diferencias entre cesárea y parto vaginal. ¿Estamos de acuerdo? 2. Que tenga múltiples tactos vaginales también es factor de riesgo. Que tenga ruptura prolongada de membranas, claro. ¿A qué le llaman ruptura prolongada de membranas? Mayor de 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Colonización vaginal por estreptococo del grupo B también factor de riesgo. Acá la que no es factor de riesgo es el tabaquismo. Son factores de riesgo para infección de herida quirúrgica postcesárea. ¿Cuál? La E, perfecto. Más de 1 hora el riesgo aumenta. Diabetes, obesidad, anemia, endometritis, sí es cierto. Sí, excepto. El excepto. Acá la E. Gestante de 35 semanas acude a emergencia por notar disminución de los movimientos fetales. ¿Qué le recomiendas de primera intención? Va donde usted dice, mi bebé ya no se mueve como antes. ¿Qué le pido? Muy bien, la A. No estresante. Primero, no estresante. Ahora, yo te pregunto, si te sale el no estresante normal, ¿qué le dices a la paciente? Si te sale bien reactivo, ¿qué le dices? Es otro dato. Te salió reactivo, ¿no? El concepto de reactivo. Frecuencia cardíaca fetal lineal adecuada, hay aceleraciones con el movimiento, hay movimientos, hay todo. ¿Qué le dices? Perfecto, no va a pasar nada en 48, 72 horas. O sea, tiene valor predictivo positivo. Si te salen no reactivo, ¿qué le dices? ¿Que está mal y que hay que operarle inmediatamente o no? ¿Qué le recomiendas? Una prueba de mayor exactitud, un perfil biofísico o una velocimetría Doppler. ¿Me dejo entender? O un test estresante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En pocas palabras, si un test estresante, perdón, te sale reactivo, el bebé está bien, no le va a pasar nada. Pero si te sale no reactivo, no significa que esté muriendo o algo por el estilo, ¿no? ¿Me dejo entender? Ahí sale una prueba de mayor... O sea, en pocas palabras, valor predictivo negativo es bajo del no estresante. Mujer de 25 años, gesta 2 para 1, acude con dolor abdominal y hemorragia vaginal a las 36 semanas de gestación. Con antecedente de cesárea, acepta que consume cocaína. Sus signos vitales son 37 grados, frecuencia cardíaca 120, presión arterial alta, frecuencia cardíaca fetal es de 160, variabilidad mínima y desaceleraciones repetidas. ¿Qué puede estar haciendo esa paciente o ese bebito con todos esos antecedentes? ¿Cuál? Mira, es cocainómana. Está haciendo hipertensión, viene por dolor y sangrado. ¿Cuál? DPP, perfecto. La D. Mujer de 30 años que acude a sala de trabajo de parto a las 34 semanas 2 días y manifiesta hemorragia vaginal indolora. Al realizársele una ecografía se comprueba que la placenta cubre la totalidad del OSI. ¿Estamos de acuerdo? El feto es cefálico y el hilo es 14 centímetros, quiere decir, ¿estamos? El cuello uterino parece cerrado a la especuloscopía, o sea, no le hagan tacto, sino ponen espéculo y ven si hay sangrado activo o no, y segundo, ven si está abierto o cerrado, ¿estamos de acuerdo? La presión arterial es normal de la paciente, el pulso es normal y tiene una hemorragia lenta y continua por la vagina. Le hacen un NST a la paciente, o sea, un cardiotocografía y revela contracción esporádica y la frecuencia cardíaca es reactiva, el bebé. ¿Cuál es el siguiente mejor paso de tratamiento de la paciente? El siguiente. Se va a su casa, la hospitalizo y la observo, ¿qué hago? La opero, ¿qué hago con ella? Se hospitaliza y se observa. ¿Por qué? Porque hay condiciones, a pesar de que como es pretérmino, si fuera término, ¿qué harían con esa paciente ustedes? Se opera, cesárea, porque igual va a terminar por vía baja. Perfecto. Pero como es pretérmino, hay riesgo para ver si el bebé madura, pero y como todo está hemodinámicamente estable, ¿qué hacen con esa paciente?
La hospitalizo y la observo. En pocas palabras, ¿cuál decide la conducta en una placenta previa? ¿La edad gestacional? No. El estado hemodinámico materno-fetal. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Si estuviera pues, la paciente chocada, el bebé estuviera en bradicardia, ¿qué haría? Se opera, perfecto. Muy, me importa muy poco si es 34 semanas, si el bebé va a salir pretérmino, va a tener problemas. No sé si me dejan entender ahí el tema es el estado materno-fetal. ¿Comprenden? Una mujer de 26 años acude a las 20 semanas de gestación para control prenatal. Dice, el fondo uterino corresponde a las 18 semanas. Se realiza una ecografía y se confirma ausencia de actividad cardíaca y de movimientos fetales. Ante un interrogatorio adicional menciona que tuvo un goteo sanguíneo hace 4 semanas, pero sin cólicos, ni expulsión de coágulos, ni tejido por la vagina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál? Sí. ¿Por qué? Porque calculamos que ese bebé se ha muerto hace 2 semanas, por lo menos. No sé si me dejo entender. 18 semanas aproximadamente. Y desde hace 4 semanas como que, ¿no? Hizo expulsarlo, pero nunca lo expulsó. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia con óbito fetal. Óbito fetal es cuando se te muere dentro de las primeras, en las 24 horas que llega la emergencia. No sé si me dejo entender. En cambio, este bebito ya tiene muerto más de 2 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se considera un aborto diferido porque es menor de 22 semanas y ya tiene buen tiempo dentro de la cavidad uterina. La B, perfecto. Acá es la B, se me ha colado. Esta es una muy buena pregunta. Es utilizado para prevenir parto pretérmino en aquellas pacientes, escuchen bien, en aquellas pacientes que han tenido antecedente de parto pretérmino. O sea, una gestante, doctor, mi parto anterior ha sido pretérmino. Tengo 10 semanas, ¿qué me recomienda? No sé si me dejó en este embarazo. Entonces, ¿hay un medicamento que puede retrasar o puede prevenir el parto pretérmino en tipo de ellas? Sí, hay uno, solamente en ese caso. En 2 casos hay. Uno es esta y el otro les voy a explicar cuál es. ¿Cuál es la clave acá? O sea, en toda paciente que ha tenido parto pretérmino y viene al control prenatal con un nuevo embarazo y está comenzando, se recomienda entre la semana 2 y 34 dar la caproato de progesterona. Muy bien. Ese es uno. ¿Y en el otro dónde le puedo hacer? Si es una primeriza, ¿estamos de acuerdo? Viene a las 22 semanas, ¿estamos de acuerdo? 18, 22 semanas viene. Y usted le hace su ecografía morfológica, acá le hace su barrido, no tiene ninguna malformaciones, y le hacen su longitud cervical con eso. Y encuentran cervix corto, por ejemplo, cervix de 18 milímetros. A ellas también le pueden dar progesterona hasta las 34 semanas para prevenir el riesgo de parto pretérmino. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Son pruebas recomendadas en pacientes con antecedentes de pérdida gestacional recurrente? O sea, una abortadora recurrente. Excepto. ¿Cuándo se define aborto recurrente? Concepto actual. 2 nada más, con 2 suficientes. ¿Ya? Perfecto. Ese concepto de 3 continuas y 5 alternas, ya olvídense. 2 episodios continuas o más de 2 intercaladas ya se considera aborto recurrente. ¿Me dejo entender? Perfecto. Entonces, ¿qué le pido a esa paciente? Excepto, ¿cuál no le voy a pedir? Porque no le va a ayudar en nada. ¿Le pido histerosalpingografía, histerosonografía? ¿Sí o no? Histerosonografía sí es útil para ver si hay pólipos, si hay miomas submucosos que permitan evitar la implantación. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Cariotipo, pruebas hormonales para ver si tiene alguna alteración metabólica. Perfecto. Anticuerpos, anticardiolipina, anticoagulante lúpico, claro, el SFA, que es uno de los factores más, las causas más. Laparoscopía. Acá la clave es la E, no tiene nada que ver la laparoscopía acá. Ya. O es un problema inmunológico, es un problema metabólico, o hay un problema en la cavidad uterina. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. Son contraindicaciones de tocólisis, excepto. Acá le he variado nada más.
Acá la clave es la D. Mujer de 24 años de edad, gesta 1. Estamos de acuerdo, miren, ¿ah? Para 1, ectópicos 1. Acude a la clínica para su exploración anual. Ella y su compañero desearían tener otro hijo. Sus ciclos menstruales son regulares y representan cada 28 días. Se le informa que es muy importante que se comunique con el médico si deja de presentar un periodo menstrual. El motivo de esta recomendación es ¿cuál? O sea, si tiene retraso menstrual, es importante que se comunique lo más pronto con su médico. ¿Por qué? Y vamos al tema de los embarazos ectópicos. ¿Ha tenido un ectópico? Sí. La pregunta es, ¿puede tener otro ectópico? Claro. 33% de posibilidades. O sea, de 3 mujeres que hacen ectópico, una te vuelve a hacer otro ectópico en la trompa contralateral. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué le comunican le dicen, comunícate inmediatamente con tu médico si hay retraso? Uno, para que le haga un test de embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Si puede, le hacen un cuantitativo. Perfecto. Y le hacen un control ecográfico. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita vamos a ver por qué. Acá la clave es la D. Su riesgo de embarazo ectópico recurrente es del 30%. ¿Ves? Lo que les dije. Una mujer de 23 años, gesta 2 para 2, ectópico 1. ¿Estamos? Acude al consultorio por retraso menstrual y ha presentado dolor abdominal intermitente en cuadrante inferior izquierdo. Bien, miren esta pregunta, es bien analítica. Tiene antecedente de embarazo ectópico en anexo izquierdo tratado exitosamente con metotrexate. Su concentración de beta-HCG es de 10.500, normotensa sin alteraciones hemodinámicas. Una ecografía transvaginal revela ausencia de saco gestacional y una tumoración de 4.3 centímetros en anexo izquierdo, separado del ovario. ¿Cuál es la siguiente mejor paso en el tratamiento? ¿Qué sospechamos ahorita con todo lo que les he dicho? Que tiene un ectópico en la misma trompa donde tuvo un ectópico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. No es roto. La paciente es no complicado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería la recomendación a esta paciente? 1. Salpingostomía por laparoscopía, salpingectomía por laparoscopía, metotrexate, laparotomía exploratoria o repetir la beta-HCG. ¿Saben cuál es el valor que debe haber en sangre para que haya saco gestacional intraútero? ¿Les han enseñado eso? ¿Cuánto es? Entre 1.500 a 2.000 unidades internacionales de prueba positiva tiene que tú hacer correlacionarse con un saco gestacional intraútero. ¿Sí les han explicado ese dato, no? Ya, yo les... O sea, una señora que tenga 300 de beta-HCG, puede que no en el útero no se vea nada, pero una paciente que tenga entre 1.500 y 2.000 tiene que verse saco gestacional sí o sí. ¿Me dejo entender? Perfecto. Entonces, si tiene 10.500 y no hay nada en el útero, lo más probable es que esa masa corresponda a un ectópico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pregunto yo, ¿qué hago con esa masa? ¿Cuál es la conducta? A ver, vamos. Si no, unos dicen, ya no, me quedo entre la A y la B. ¿Cuál? Salpingostomía. Sería una buena opción, pero ¿sabes cuál es lo que pasa? Que ya tuvo un ectópico en esa trompa. Quiere decir que esa trompa ya no le sirve para nada. Te está haciendo otro ectópico en esa misma trompa, ¿entiendes? Entonces, hacer metotrexate ya no te sirve. ¿Por qué? Porque vuelve a recurrir en la trompa, ¿me dejo entender? Salpingostomía, salvar la trompa, pero si esa trompa ya no te sirve desde el punto de vista funcional, siempre te va a hacer un ectópico en esa trompa. Ya estás demostrando con 2 ectópicos en la misma trompa. ¿Qué te queda? Chao. La B. Esa es otra muy buena pregunta. Una mujer de 25 años gesta 1 para 0. Se encuentra en sala de urgencia por manifestación del dolor pélvico y manchas sanguinolentas vaginales en las últimas semanas. Su último periodo menstrual normal fue hace 7 semanas. Se tiene retraso 7 semanas. Se cuantificó la beta-HCG sérica que corresponde a 4.000. Miren, a 4.000. Y se llevó a cabo una ecografía transvaginal que reveló ausencia de saco gestacional en la cavidad endometrial. Ninguna tumoración anexial ni líquido libre en fondo de saco. Este es un preguntón. El siguiente mejor paso en el tratamiento de esta paciente es... No hay ni líquido libre ni masa. Tiene 4.000, pero el útero está vacío. ¿Estamos de acuerdo? 2 diagnósticos puede tener esta paciente. Primer diagnóstico.
¿Cuál? Uno puede ser un aborto incompleto, perfecto, ya. Y el otro, un embarazo ectópico. ¿Estamos de acuerdo? Yo digo, pero sí, será embarazo ectópico, pero no hay masa, no hay líquido libre. ¿Qué hago? Y tengo que está sangrando y con 4.000 unidades. ¿Cuál sería lo mejor que podría hacer en ese caso? Y la paciente está estable, ¿ah? ¿Qué puedo hacer? A ver, chicos. ¿Perdón? Repito la beta HCG en 2 días. Mm, Es una opción, pero me voy a diferir mucho tiempo, 48 horas. La paciente puede tener algún tipo de complicación durante su estancia, ya. La paroscopía, o sea, meterle pero no hay masa, no hay líquido libre que me justifique entrar por vía abdominal, no sé si me dejo entender. La parotomía peor, si no le hago la paroscopía que es menos invasiva, imagínate, le va a hacer un cortesazo. Tratamiento de una sola dosis de metotrexate, pero no sabemos si hay masa, no me dejo entender. ¿Qué hago? Dilatación y legrado, perfecto, muy bien. Hago un dilatación y legrado y esa patología lo mando a estudiar inmediatamente. Si me sale vellosidades coriales, dicen que es aborto incompleto. Y si me sale áreas estelas, ectópico, perfecto. ¿Entiendes? Y si me sale áreas estela, ¿qué hago? Ahí sí puedo hacerle puedo observar, le puedo hacer una laparoscopía para explorar. No sé si me dejo entender. Acá la clave es porque la paciente está estable, ¿ah? Vamos, 102. Wow. Mujer de 34 años, gesta 1 para 0. Acude a la sala de partos con 33 semanas de gestación. Manifiesta cólicos y lumbalgia. Niega pérdida del líquido, lo que se confirma en el examen clínico. Las pruebas de vigilancia fetal son adecuadas. Se objetiva 3 contracciones en 10 minutos y dilatación 2 a 3 centímetros. Incorporación 80%. El siguiente mejor paso en el tratamiento de esta paciente es... ¿Qué sospecho? Un trabajo de parto pretérmino. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien. La pregunta es, si yo tengo un trabajo de parto pretérmino con dilatación menor de 3, ¿qué puedo hacer? Y no hay ninguna contraindicación. Puedo tocolizar y puedo darle corticoterapia. Clave D. Si tiene dilatación más de 3, 4, ya no le den tocólisis, no funciona.